En plena fiesta, mi hermano dijo que yo era la vergüenza de la familia y mis padres lo apoyaron. Yo guardé silencio. Pero mi abuela se levantó y con una sola frase bastó para que él palideciera al instante. Las guirnaldas de luces brillaban. Todos reían, las copas tintineaban por el 80 cumpleaños de la abuela cuando mi hermano se levantó de repente, con una sonrisa tan afilada como un cuchillo. Justo ahí, en el patio trasero, frente a 30 familiares, Mateo me miró directamente y dijo, lo suficientemente alto para que toda la mesa lo oyera, sinceramente, a esta familia le avergüenza compartir el apellido contigo. Mamá asintió como si fuera la cosa más natural del mundo. Papá esbozó esa media sonrisa que siempre hace cuando está de acuerdo pero no quiere decirlo. Yo me quedé sentada, con la copa de champán a medio camino de mis labios, sintiendo como el aire se congelaba a mi alrededor. Entonces la abuela, a sus 80 años, dejó su copa sobre la mesa con el tintineo más lento y deliberado que he oído en mi vida. Se levantó de su silla, miró a Mateo directamente a los ojos y soltó una sola frase que le puso la cara blanca como un fantasma en menos de un segundo. Todos pensaron que ese era el final de la noche. Ni siquiera era el principio. Hola, soy Elena Castillo. Y lo que sucedió en las horas, semanas y meses después de esa única frase destrozó por completo todo lo que creía saber sobre mi propia familia. Si alguna vez te han tratado como si no pertenecieras a tu propia sangre, dale al botón de me gusta ahora mismo para saber que no soy la única. Y quédate, porque la verdadera venganza apenas está comenzando. Al crecer en la casa de los Castillo, aprendí muy pronto que ser la hija mayor no significaba mucho cuando el menor era el único hijo varón. Desde el momento en que Mateo Castillo llegó a casa del hospital, todo se inclinó a su favor. Mamá lo cargaba como si fuera de cristal, susurrando una y otra vez que él era quien mantendría fuerte el apellido familiar. Papá no lo decía tan a menudo, pero cada vez que miraba a mi hermano, sus ojos tenían un brillo de orgullo que nunca se posó en mí. Pero lo intenté. En la primaria, llevaba a casa boletines con puras notas excelentes. Mamá colgaba en el refrigerador las pinturas de dedos de Mateo. Cuadro de honor en la secundaria. Papá llevó a Mateo a un partido de los Panthers para celebrarlo. Discurso de la mejor de la promoción en la preparatoria. Se lo perdieron porque Mateo tenía un torneo de béisbol fuera de la ciudad ese mismo fin de semana. Dejé de esperar aplausos y empecé a esperar excusas. Para cuando me fui a la universidad, el patrón estaba grabado en piedra. Me pagué los estudios en la UNC Charlotte con becas y trabajos nocturnos, me gradué summa cum laude en finanzas y conseguí un puesto de analista junior en uno de los bancos más grandes del centro, con 3 ascensos en 6 años. A los 34, ahora soy analista financiera senior, ganando un sueldo de 6 cifras bajas más bonos, gestionando carteras con las que la mayoría de la gente de mi edad solo sueña. Mis compañeros me respetan. Mi jefe me confía decisiones multimillonarias. Mis evaluaciones de desempeño son excelentes. Pero nada de eso llegó nunca a la mesa familiar. Cada vez que visitaba Raleigh, la primera pregunta de mamá siempre era, ¿y cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Para ella, de verdad significaba trabajar para Desarrollos Costeros Castillo, la empresa que la abuela Alma fundó en los años 70 y convirtió en un imperio multiestatal. Papá asentía y añadía, Mateo cerró 3 tratos el último trimestre. No importaba que Mateo, a sus 29 años, se la pasara jugando al golf con clientes y dejara que el equipo de ventas hiciera el trabajo real. No importaba que las comisiones de las que presumía se dividieran entre 6 personas antes de que él viera un céntimo. A sus ojos, él era el futuro. Yo solo era la hija que se sienta en un escritorio a mover números. Mateo nunca perdía la oportunidad de recordármelo. En las parrilladas familiares, en la mañana de Navidad, incluso en los cumpleaños más pequeños de la abuela, encontraba la manera de deslizar algún comentario sobre cómo elegí el camino aburrido o cómo la empresa habría sido mía si me hubiera importado el legado familiar. Mamá y papá se lo creían todo. Se reían, le revolvían el pelo y le decían que tenía toda la razón. Las únicas 2 personas que veían a través de la farsa eran la abuela Alma y mi prima Camila Vargas. La abuela Alma construyó la empresa de la nada después de que el abuelo muriera joven. A ella nunca le importó que yo no fuera un chico. Le importaba que pudiera leer un balance general antes de los 12 años y que hiciera preguntas sobre tasas de capitalización mientras Mateo todavía pedía más postre.
Me llevaba aparte en las reuniones, me pasaba libros sobre finanzas inmobiliarias y me decía en voz baja, cerebro y agallas, Elena, eso es lo que perdura. Camila, 2 años menor e hija de la hermana de mamá, creció viendo el mismo espectáculo desde la barrera. Era la única que me enviaba mensajes de texto después de cada logro ignorado con felicitaciones reales en lugar de silencio. Nos convertimos en el espacio seguro la una de la otra, la única rama de la familia donde no tenía que fingir ser más pequeña de lo que era. Durante años, me dije a mí misma que el favoritismo no importaba. Tenía mi carrera, mi apartamento en Charlotte, mi propia vida a 3 horas de distancia. Podía soportar las indirectas, las miradas de reojo, la forma en que hablaban de Mateo, como si ya llevara la corona de la abuela. Aparecía cuando se suponía que debía hacerlo, sonreía cuando debía y volvía a casa a un trabajo que realmente me valoraba. Pero el 80 cumpleaños de la abuela fue diferente. Dejó claro que esta era la última gran fiesta que organizaría en la casa, y todos sabíamos lo que eso solía significar en familias como la nuestra. 6 semanas antes de la fiesta, llegó a mi buzón un sobre grueso de color crema con la inconfundible caligrafía de la abuela Alma en el frente. Dentro había una invitación escrita a mano en cartulina gruesa, su celebración de 80 años, en el patio trasero de la casa de Raleigh. Sin regalos, solo familia. Al final, había añadido con su tinta temblorosa, probablemente la última que organizaré aquí. Esa sola línea me golpeó más fuerte que cualquier anuncio formal. El chat grupal de la familia explotó ese mismo día. Mateo publicó una foto de su invitación con la leyenda, futuro CEO en camino, seguida de un emoji de corona y una cara guiñando un ojo. En minutos, mamá respondió con una sarta de emojis de ojos de corazón. Papá envió el de las manos rezando. Tíos y tías intervinieron con «qué orgullo y muy merecido». Miré la pantalla durante un largo rato antes de escribir un simple «qué ganas de celebrar a la abuela». No obtuvo ninguna reacción. 2 días después, mamá me envió un mensaje de texto privado. El mensaje fue corto y tajante: Elena, esta fiesta es extremadamente importante para tu abuela. Por favor, no hagas nada que avergüence a la familia. Sin un hola, sin una explicación, solo eso. Lo leí 3 veces, con el pulgar flotando sobre el teclado, y luego respondí, por supuesto, y lo dejé así. Nunca contestó. Mateo mantuvo la emoción en marcha. Cada pocos días, otra publicación, una captura de pantalla de él en la oficina frente al gran logo de Desarrollos Costeros Castillo, una foto antigua de él de niño sentado en el escritorio de la abuela, con leyendas como aprendiendo de la mejor y listo para llevar la antorcha. Cada una acumulaba docenas de me gusta de familiares que nunca le dieron me gusta a mi anuncio de ascenso el año pasado. Entonces Camila me llamó un jueves por la noche mientras yo todavía estaba en la oficina. Ni siquiera dijo hola. Tu hermano está insoportable en este momento, soltó de inmediato. Le está diciendo a todo el mundo que la abuela le prometió el control mayoritario en cuanto cumpla 80. Ya está eligiendo muebles nuevos para la oficina. Me reí, pero sonó hueco. Camila bajó la voz. No estoy bromeando. Escuché a la tía Laura decir que la abuela ha estado en el abogado de sucesiones 4 veces en el último mes. 4, Elena. Eso no es una revisión de salud normal. Me recliné en mi silla de escritorio, con las luces de la ciudad parpadeando fuera de la ventana. 4 visitas en 30 días significaba que se estaban rehaciendo papeles, fideicomisos, testamentos, estatutos corporativos. Algo grande se estaba moviendo, y Mateo, actuando como si la corona ya estuviera en su cabeza, de repente parecía menos arrogancia y más como si realmente supiera algo. La semana siguiente, le hizo una videollamada a mamá desde el club de campo, mostrando un juego de palos de golf nuevos. Yo estaba en su casa dejando una ropa de la tintorería que mamá me había pedido, y ella lo puso en altavoz. La abuela dijo que ya puedo cargar esto a la cuenta de la empresa, presumió. Ventajas de ser el siguiente en la línea. Mamá sonrió como si acabara de curar el cáncer. Papá entró, escuchó el final de la conversación y le dio una palmada en el hombro a Mateo a través del teléfono como si estuviera allí mismo. Yo me quedé en el umbral, sosteniendo las perchas, sintiéndome invisible una vez más. Camila me mantuvo al tanto. Había ido a ayudar a la abuela a ordenar fotos antiguas y notó carpetas del abogado apiladas en la mesa del comedor. Una de ellas tenía escrito en la pestaña,
Con la letra de la abuela, fideicomiso modificado 2025. Cuando Camila preguntó casualmente al respecto, la abuela cambió de tema rápidamente y le pidió que fuera a hacer té. Para cuando llegó la fecha límite de confirmación, toda la familia operaba bajo la suposición de que la fiesta de cumpleaños era también el día de la coronación de Mateo. Primos con los que no había hablado en años me enviaban mensajes preguntando si estaba de acuerdo con todo. Un tío me llevó aparte en la graduación de un primo y me dijo, ya sabes cómo son estas cosas, los chicos llevan el apellido. Sonreí, asentí y me disculpé para ir al baño a respirar. Casi no fui. Durante 3 noches seguidas, miré vuelos a cualquier otro lugar para ese fin de semana. Pero algo, quizás terquedad, quizás curiosidad, me hizo hacer una maleta en su lugar. La mañana que me fui de Charlotte, Camila envió un último mensaje de texto, pase lo que pase, te cubro la espalda. Nos vemos en el patio. El viaje de Charlotte a Raleigh dura exactamente 3 horas y 4 minutos cuando hay poco tráfico. Lo sé porque lo he hecho más veces de las que puedo contar. Ese sábado, salí al mediodía, con las ventanillas bajadas y la música lo suficientemente alta como para ahogar el ruido en mi cabeza. Para cuando giré en la familiar calle Oakline, ya tenía el estómago hecho un nudo. La entrada estaba llena. Coches aparcados a ambos lados de la calle hasta la carretera. Aparqué a 2 manzanas y volví caminando, llevando la pequeña bolsa de regalo que había tardado demasiado en elegir. Tan pronto como la casa apareció a la vista, vi a Mateo en la puerta principal, con los brazos extendidos como si fuera el dueño del lugar, saludando a los primos con palmadas en la espalda y risas sonoras. Papá estaba a su lado, con una mano en el hombro de Mateo, sonriendo a cada invitado que llegaba como si estuvieran allí por su hijo en lugar de por la abuela. Crucé el césped y Mateo me vio. Por una fracción de segundo, su sonrisa vaciló. Luego se recuperó y gritó, «¡Miren quién apareció por fin!». Algunas cabezas se giraron. Me dio un abrazo con un solo brazo que se sintió más como una llave de lucha libre. Luego se giró inmediatamente hacia el siguiente coche que entraba y gritó, «Tío Miguel, aparca por detrás». Papá me dio un rápido asentimiento, apenas mirándome a los ojos, y siguió a Mateo para dirigir el tráfico. Mamá estaba en el porche delantero arreglando bebidas de bienvenida en una bandeja de plata. Levantó la vista, me vio y me ofreció la sonrisa más pequeña posible. «Llegas tarde», dijo, aunque no era cierto. «Pon tu regalo en la mesa de adentro y ven a ayudar con el hielo». Ni un abrazo. Ni un «qué bueno verte». Solo instrucciones. Me deslicé por la puerta principal y dejé el regalo entre la pila. La casa olía a cera de limón y al humo de la barbacoa que entraba del patio trasero. Los recuerdos de la infancia me golpearon en oleadas, correr por estos pasillos, esconderme debajo de esa misma mesa del comedor durante el juego de las escondidas. Todo parecía exactamente igual, pero completamente ajeno. Afuera, en el patio, el montaje era masivo. Una carpa blanca que se extendía por la mitad del césped, largas mesas cubiertas con manteles de lino azul marino, una pista de baile alquilada que ya se estaba montando cerca de la piscina. Los camareros con camisas negras corrían de un lado a otro con bandejas de camarones y mini hamburguesas. Un barman se estaba instalando bajo el viejo magnolio. Se estaban probando las guirnaldas de luces. Parpadearon una por una mientras el sol comenzaba su lento descenso. La abuela Alma estaba sentada en su silla de mimbre favorita, bajo el enorme roble que ha estado allí más tiempo que la propia casa. Llevaba un sencillo vestido color crema y el collar de perlas que guarda para ocasiones especiales. Una manta ligera cubría sus rodillas. Aunque la tarde era cálida, no se levantó para saludar a nadie. Simplemente observaba. Cada persona que pasaba se inclinaba para besarle la mejilla o estrecharle la mano. Y cada vez, sus agudos ojos azules los examinaban como si estuviera catalogando algo. Me acerqué lentamente. Cuando llegué a ella, extendió la mano y me atrajo hacia abajo por la muñeca para poder besarme la mejilla correctamente. «Ahí está mi niña», dijo en voz baja, con la voz firme pero más suave de lo habitual. Su agarre fue «claro que sí». Aquí está la continuación y el final de la historia en español, manteniendo los nombres y el tono establecidos. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Me sostuvo la mano un segundo más de lo necesario, me la apretó un poco y luego la soltó para volverse hacia el siguiente primo en la fila.
Mateo apareció a mi lado con 2 copas de champán. Me entregó una y chocó la suya contra la mía. Por el futuro, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Antes de que pudiera responder, ya se estaba moviendo hacia un grupo de primos segundos, con el brazo levantado en señal de victoria, como si acabara de ganar algo. Papá me encontró cerca de la mesa de postres unos minutos después. Se veía bronceado y relajado con su camisa de lino, el mismo uniforme que usa en cada evento familiar ahora que está semijubilado de la empresa. Mateo tiene todo bajo control, dijo, como si eso explicara por qué nadie me había pedido ayuda con nada. Asentí y le di un mordisco a un pastel de queso que no quería. Los invitados seguían llegando. El patio trasero se llenó de risas y conversaciones superpuestas. Alguien puso música, Motown antiguo que a la abuela le encanta, y algunas tías empezaron a bailar junto a la piscina. Los niños corrían salvajemente persiguiendo luciérnagas que aún no habían salido. Cada vez que se abría la puerta, miraba, esperando que algo se sintiera normal. Nunca fue así. A las 6:30, el cielo se había teñido de ese perfecto naranja de Carolina del Norte. Los del catering encendieron las parrillas. El barman empezó a servir tragos más fuertes. Mateo se movía de grupo en grupo como un político en campaña, estrechando manos, posando para fotos con la abuela, asegurándose de que cada cámara de teléfono lo capturara justo al lado de su trono. Yo me mantuve al margen, rellenando mi copa más de lo debido, observando todo el espectáculo. Aún faltaba 1 hora para la cena. A las 7:30 en punto, los del catering hicieron sonar la antigua campana de latón que colgaba del poste de la carpa, y la multitud comenzó a dirigirse hacia las largas mesas cubiertas de manteles de lino azul marino. Localicé mi tarjeta de lugar, metida entre la tía Laura y un primo segundo que no había visto desde la preparatoria. En la mesa principal se sentaba el trío real, la abuela en el centro, Mateo firmemente plantado a su derecha, papá a su izquierda, y mamá justo enfrente, radiante como si ya se hubiera ganado la lotería. Las ensaladas de durazno a la parrilla llegaron primero. La conversación empezó ligera. La tía Laura se volvió hacia mí con genuina curiosidad y me preguntó cómo iba el trabajo en Charlotte. Abrí la boca, lista para mencionar el préstamo comercial de 8 cifras que acababa de cerrar, cuando la voz de Mateo retumbó por encima del murmullo, hablando de Charlotte, esperen a oír sobre los condominios frente al mar en Wilmington que estoy dirigiendo. Todas las cabezas se giraron hacia él. Mi frase se evaporó. Ese se convirtió en el patrón durante las siguientes 2 horas. Cada vez que intentaba hablar, él se adueñaba del aire. Un primo preguntó qué hacía los fines de semana. Mateo se lanzó de inmediato a describir la piscina infinita en la azotea planeada para el penthouse. Alguien se preguntó si la vida en la ciudad era cara. Mateo se jactó de haber vendido unidades en preventa antes de que se pusieran los cimientos. Cada interrupción era perfectamente cronometrada, perfectamente ruidosa, perfectamente imposible de ignorar. Para cuando llegaron los platos de brisket, él ya estaba de pie, con la copa en alto, describiendo su visión innovadora para la Torre Castillo. Papá no paraba de asentir como un muñeco cabezón, soltando frases como, ese es mi hijo, siempre 10 pasos por delante. Mamá incluso se secó una lágrima con una servilleta cuando Mateo declaró que el edificio llevaría el apellido familiar por generaciones. La mesa aplaudió. Yo me quedé mirando mi pan de maíz intacto. Finalmente logré responder una pregunta directa del tío Ramón sobre las tasas de interés. Dije 4 palabras, estamos viendo una ligera, antes de que Mateo me interrumpiera de nuevo. Hablando de tasas, abuela, ¿recuerdas cuando me enseñaste sobre el apalancamiento en ese viaje de pesca cuando tenía 12 años? Dio sus frutos este trimestre. Otra carcajada general. Mamá se estiró y le apretó el antebrazo como si acabara de inventar la electricidad. Dejé el tenedor y dejé de intentarlo. De postre había pastel de coco, el favorito de la abuela, con 3 pisos y bengalas encima. Mientras todos cantaban un desafinado «Feliz cumpleaños», me escabullí de la mesa y caminé hacia el rincón más oscuro de la terraza de la piscina, donde apenas llegaban las luces. El agua brillaba en tonos negros y dorados. Me quedé allí, agarrada a la barandilla, intentando mantener la respiración. Camila apareció 30 segundos después, con 2 copas de champán. Me puso una en la mano sin preguntar. Te juro que si dice, mi proyecto, una vez más, lo tiro yo misma a la piscina, murmuró.
Solté una risa temblorosa y di un largo sorbo. Ella miró por encima de ambos hombros y luego bajó la voz a un susurro. No iba a decírtelo hasta después del pastel, pero ya no puedo ver esto. La abuela firmó todo la semana pasada. Estaba allí ayudándola a ordenar el correo y vi el sobre del bufete de abogados, grueso, sellado y marcado como ejecutado. Me dijo que lo guardara directamente en la caja fuerte. Está hecho, Elena. Lo que sea que haya decidido ya es ley. Mi corazón se golpeó contra mis costillas. ¿Estás segura? Camila asintió, con los ojos muy abiertos. Totalmente. Y por la forma en que ha estado mirando a Mateo toda la noche. Solo prepárate. Ambas nos giramos hacia la fiesta. Mateo había cogido el micrófono del DJ y estaba liderando otro brindis, con el brazo sobre los hombros de papá, declarando, la nueva generación de liderazgo de los Castillo comienza esta noche. Los teléfonos grababan. Mamá lloraba lágrimas de felicidad en su servilleta otra vez. Miré a Camila. ¿Qué tan malo va a ser esto? Me dedicó una sonrisa pequeña y feroz. Para alguien en esa mesa, muy malo. Para ti. Quizás la mejor noche de tu vida. El reloj de la casa de la piscina marcaba las 9:20. Las bengalas del pastel de coco de 3 pisos acababan de apagarse cuando, a las 9:45 en punto, el DJ cortó la música por completo. Mateo agarró el micrófono como si hubiera esperado toda su vida por este momento. Con una mano apoyada posesivamente en el respaldo de la silla de la abuela y una copa de champán en la otra, mostró su mejor sonrisa de vendedor a los 30 familiares que lo observaban. Abuela, de parte de todos nosotros esta noche, gracias por creer en la nueva generación y por confiarnos todo lo que construiste de la nada. Un aplauso educado recorrió las mesas. Luego, giró todo su cuerpo hacia mí, y la sonrisa se transformó en algo frío y afilado. Porque, seamos realistas, dijo, con su voz resonando por todos los altavoces del patio, a esta familia, sinceramente, le da vergüenza siquiera compartir el apellido contigo. Silencio sepulcral. Mamá asintió como si él hubiera pronunciado el sermón del año. Los labios de papá se curvaron en esa media sonrisa engreída que significaba aprobación total. Algunos primos bajaron la mirada a sus platos. La copa de alguien se quedó congelada a medio camino de su boca. Sentí las palabras golpearme como una bofetada, pero no me inmuté. Simplemente le devolví la mirada. La abuela Alma dejó su copa sobre la mesa con un tintineo lento y cristalino que, de alguna manera, silenció hasta los grillos. Se levantó de su silla, sin bastón, sin ayuda, con 80 años y pareciendo más alta en ese momento que nadie en el patio. Las luces de la guirnalda se reflejaron en las perlas de su cuello, haciéndolas arder como hielo. Miró directamente a Mateo y habló con calma, en voz baja y definitiva. Si a esta familia le avergüenza Elena, entonces claramente tampoco te necesita a ti, Mateo. Se podría haber oído caer un alfiler sobre el césped. Su rostro se puso blanco como el papel. La mano de mamá voló a su pecho. La copa de champán de papá se le escapó de los dedos y se hizo añicos contra el patio de piedra. El líquido ámbar se esparció como sangre. La abuela no parpadeó. El martes pasado, ejecuté las enmiendas finales al fideicomiso y a los documentos de gobierno corporativo. Con efecto al cierre de operaciones de ayer, el 72% del control total de Desarrollos Costeros Castillo es ahora propiedad de Elena Castillo. La casa de Raleigh, la casa del lago, el apartamento en la playa y cada mueble que contienen son suyos por completo. Mateo Castillo recibe una participación no votante del 3% y nada más. Silvia y Ricardo Castillo son destituidos de la junta directiva y despojados de todos sus privilegios de voto de forma permanente. Los documentos están registrados en el Estado. Las transferencias son irrevocables. Una mujer en la mesa del fondo soltó un jadeo audible. El teléfono de otra prima se le cayó de la mano y resonó en el suelo. Mateo intentó reírse. El sonido salió estrangulado. Abuela, vamos. Es una broma, ¿verdad? Hablamos de esto durante años. Tú hablaste, lo interrumpió ella, con la voz aún tranquila, aún letal. Yo escuché. ¿Y elegí? Mamá se puso de pie de un salto, derribando su silla. Madre, no puedes hablar en serio.
Mateo es tu único nieto varón. Acaba de anunciar ante 30 testigos que su hermana avergüenza a la estirpe, dijo la abuela sin levantar la voz. Siéntate, Silvia. La cara de papá se puso morada. Esto destruirá la empresa. Los inversores. La empresa estará en manos de la única persona que nunca usó mi apellido como un atajo, respondió la abuela. Estará perfectamente. Se volvió hacia la mesa, sus ojos recorriendo cada rostro congelado. Construí Desarrollos Costeros Castillo con manos callosas y noches sin dormir mientras algunos de ustedes todavía estaban en pañales. He observado quién trabajó, quién aprendió, quién respetó lo que esta familia representa y quién pasó décadas viviendo de la reputación. Lo de esta noche dejó la última pieza meridianamente clara. Mateo dio un paso vacilante hacia adelante, con las manos extendidas como si pudiera recuperar físicamente las palabras. Abuela, por favor, no quise. Quisiste decir cada palabra, dijo ella. Y ahora vives con ellas. Luego se volvió hacia mí, y por primera vez en toda la noche, su expresión se suavizó por completo. Elena, los nuevos códigos de acceso y el llavero maestro están en la caja fuerte. La junta está notificada y te espera el lunes por la mañana a las 9. Felicidades, te lo ganaste. No podía respirar. Solo logré asentir. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero se negaban a caer. Mateo abrió la boca de nuevo. No salió nada. Mamá empezó a llorar, con sollozos fuertes y desordenados. Papá solo miraba el cristal roto a sus pies como si ya no reconociera el patio trasero. La abuela se sentó de nuevo, se alisó la falda y levantó su copa de champán otra vez. Tomó un sorbo lento mientras toda la fiesta permanecía sumida en un silencio atónito y sin aliento. El reloj de la casa de la piscina cambió a las 9:51. La noche aún tenía mucho que ofrecer. 6 meses después, el polvo se había asentado en algo que se parecía mucho a la paz, al menos para mí. El primer lunes después de la fiesta, entré en la sede de Desarrollos Costeros Castillo con el mismo traje azul marino que usaba para los cierres en el banco. La junta me recibió con apretones de manos en lugar de preguntas. Para el miércoles, la oficina de Mateo estaba vacía. Para el viernes, su nombre ya no estaba en el sitio web y su coche de empresa había sido embargado. La razón oficial fue reestructuración, pero todos sabían la verdad. Duró exactamente 3 semanas tratando de encontrar otro trabajo en el sector inmobiliario. Nadie en las Carolinas quería contratarlo. Las noticias vuelan rápido cuando has insultado públicamente a la nueva propietaria mayoritaria. Lo último que supe es que estaba vendiendo coches usados en un concesionario junto a la enero del 40, vistiendo un polo barato con el logo de otra persona. Mamá y papá descubrieron por las malas que el fideicomiso modificado de la abuela desencadenó una enorme factura de impuestos sobre donaciones en el momento en que se realizó la transferencia. 7 cifras que nunca esperaron de ver. Pusieron la casa de Raleigh en el mercado al mes siguiente, sacaron una segunda hipoteca sobre el apartamento de la playa y aún así tuvieron que liquidar la mitad de la jubilación de papá para cubrir el resto. El patio trasero donde todo explotó ahora tiene un cartel de "Se vende" clavado en el césped. Mamá me envió fotos del anuncio como si nada hubiera pasado. Nunca respondí. Mudé a la abuela al ala de invitados de mi apartamento en Charlotte la semana después de Acción de Gracias. Vendió la mayoría de sus muebles, se quedó con sus libros y sus perlas, y me dijo que nunca había dormido mejor que en la tranquilidad de un hogar donde nadie actuaba para ella. Tomamos café en el balcón todas las mañanas y hablamos de tasas de capitalización e interés como solíamos hacer cuando yo tenía 12 años. Todavía me gana al gin rummy. Los mensajes empezaron casi de inmediato. Primero de mamá, largas notas de voz empapadas en lágrimas sobre cómo estaba destruyendo a la familia. Luego correos electrónicos furiosos de papá sobre demandas y lo que pensaría la gente. Archivé todo sin responder. Luego vinieron los primos, las tías, los chantajes emocionales disfrazados de preocupación. Bloqueé números uno por uno hasta que mi teléfono finalmente quedó en silencio. El último mensaje llegó de Mateo un martes cualquiera de marzo. Estaba en medio de una llamada con la junta cuando apareció el texto de un número desconocido. Elena, lo siento. Estaba borracho y fui un estúpido esa noche. Somos sangre. No puedes simplemente desechar a tu único hermano así. No me queda nada.
Por favor, llámame. Miré la pantalla durante un largo rato. Luego escribí una línea y le di a enviar. Te desechaste a ti mismo en el segundo que decidiste que la falta de respeto era lo mismo que la fuerza. Adiós, Mateo. Bloqueé el número, borré la conversación y volví a la llamada como si nada hubiera pasado. Algunas personas piensan que cortar lazos con la familia te hace frío. A mí también me preocupaba eso. Pero 6 meses después, me despierto más ligera cada día. Mi apartamento está en calma. Mi empresa es rentable. La abuela se ríe más en una semana que en toda la década anterior. Camila viene todos los domingos y cocinamos la cena sin que nadie nos interrumpa para decirnos cómo alguien más lo hace mejor. Sigo llevando el apellido Castillo, pero ahora lo llevo en mis propios términos. No más encogerme. No más disculparme por ocupar espacio. No más fingir que el favoritismo es amor. A veces, la sangre no es más espesa que el respeto. A veces, alejarse no es perder una familia. Es, finalmente, encontrarte a ti misma. Y por primera vez en 34 años, estoy exactamente donde se supone que debo estar.